de distinta forma, ¿no? Cobre, zinc, plomo, bulk. Entonces hay que... ¿puedes pasarle la voz? Plumón. ¿Perdón? Acá, ya. Acá está. Entonces hay que tener algo claro, ¿no? Si yo digo que el ratio, vamos a poner aquí, si yo digo que el ratio, vamos a poner de zinc. El ratio del zinc es el alimento en toneladas entre el concentrado de zinc en toneladas, que puede ser cualquiera, ¿no? Cobre, todo. Yo puedo reescribir esto así, ¿no? La inversa del ratio es concentrado de zinc entre alimento. Hola. Adelante, bienvenido. Y si yo recuerdo la fórmula de la recuperación, vamos a poner de zinc, recuperación de zinc. Esto me va a dar porcentaje de zinc en el zinc por peso del concentrado. Concentrado de zinc, ¿no? Entre zinc en la cabeza por alimento. Pero esto puedo reemplazarlo aquí, ¿no? Entonces tendría esto. La recuperación de zinc me va a dar el zinc entre el zinc en la cabeza por la inversa del ratio, ¿no? Entonces, partiendo de esta equivalencia, ¿no? por simples ecuaciones, entendemos que si logramos tener un buen grado de aproximación a lo que es el ratio, puedo indirectamente calcular la recuperación. Sobre todo si puedo poner el ratio en función de la cabeza y en función del grado del concentrado, de la ley de zinc en el concentrado. Que puede ser cualquiera, esto cumple para cualquier elemento. Dentro de poco, un poco más adelante, vamos a ver que la relación entre el ratio y la ley de cabeza es potencial. Y la relación del ratio con el grado del concentrado es lineal, ¿no? Eso se va a comprobar, y se va a comprobar no solamente que es así para un caso, sino que es así para una mayoría de casos que hemos podido comprobar a partir del análisis de datos, ¿no? Coincidencia, no sabría decirlo exactamente, pero yo creería que un poco puede ser coincidencia y porque, digamos, lo he probado en plantas y en minerales que son completamente diferentes de lugares que están separados, ¿no? Entonces puede ser que sea una regla que sí se cumple, ¿no? Bueno, para empezar, la idea es primero tener los datos, ¿no? Generalmente las empresas pueden tener SAP, pueden tener otro tipo, SQL, Access, ¿no? En mi caso yo he trabajado con base de datos de SAP, de donde tenemos leyes de cabeza concentrados y recuperaciones. Quienes están o han estado en plantas polimetálicas saben que en el día a día, si es que no tenemos la facilidad de pesar el concentrado, lo que se hace es un balance teórico a partir de las leyes, que digamos, al final cuando se contrasta con la realidad es bastante parecido, ¿no? Entonces, ese es, en mi caso yo he trabajado con esos datos, ¿no? Que ojo, también lo he trabajado con datos medidos, pesados, y el resultado es la verdad que es bastante parecido. No hay grandes diferencias, la verdad. Una vez que obtenemos los datos, que tenemos importante tener los pesos, recuperaciones y bueno, las leyes que estas las da el laboratorio químico, vamos a pasar al Minitab. Esta parte de aquí es muy importante, hacerlo el filtro de los datos atípicos. Y Minitab nos da la facilidad de hacerlo, el programa mismo lo puede hacer, ¿no? Nos señala cuáles son los datos que no cumplen una regla, que no están dentro del
del rango de datos significantes, ¿no? Que simplemente son aislados, casos aislados. Una vez que filtramos los datos, vamos a hacer el modelamiento de ratios, que es justamente esta ecuación de acá, ¿no? Vamos a obtener la ecuación de los ratios. Y de esa manera vamos a calcular indirectamente la recuperación. Y finalmente, bueno, lo que dije, ¿no? Una vez que tenemos los ratios, vamos a pasar a modelar la recuperación. Bueno, yo en mi caso uso Excel, que es lo que creo que todos tenemos a la mano para hacer el análisis y las comparaciones. Y esta parte yo creo que también es importantísima, ¿no? Hacer la interpretación de los factores. Muchas veces, y sobre todo en el caso del zinc, vamos a ver que puedo obtener aquí puedo obtener aquí puedo tener un R cuadrado, digamos, puedo calcularlo con un R cuadrado de 99.5%, pero siempre va a haber una parte que no voy a poder, que la verdad, yo cuando hice esto de verdad que no sabía cómo rellenar el vacío porque me salía demasiada desviación respecto al real, ¿no? ¿Y qué era lo que me faltaba? Me estaba faltando algo que se da que se da en la flotación de zinc, que es la activación. La activación porque el zinc se flota siempre al final, ¿no? de un circuito polimetálico, y siempre va a haber zinc que se activa en el concentrado de plomo o en el concentrado bulk, ¿no? Entonces, ese factor y por eso es importante, está bien conocer los números, pero también conocer y tener nociones de planta. Porque si yo, por ejemplo, no hubiera sabido eso, me hubiera quedado en el aire y hubiera dicho, oye, no se puede. Pero cuando acá vamos a ver que aquí va a aparecer un factor, ¿no? Un factor. Ese es el factor de activación en el caso del zinc. Factor de activación. Con ese factor ya la ecuación ya tiene mucha más coherencia, ¿no? Y se acerca bastante a los resultados. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Nadie? Ya. Y también, disculpen, me estaba olvidando, en el caso también del zinc, que es con lo que más he trabajado, acá también a veces puede aparecer el fierro, que me puede me puede penalizar la recuperación muchas veces. Cuando está más de 14, más de 15%, ya comienza a ser bastante incómodo el fierro, ¿no? Entonces, puede aparecer también en algunas ocasiones. Bueno, primero voy a mostrar los resultados que obtuve cuando hice este modelamiento con 4 operaciones en relación al zinc, y posteriormente vamos a trabajar con la base de datos que les entregué y vamos a obtener, digamos, las ecuaciones que yo les voy a comentar aquí. Bueno, por una cuestión de confidencialidad no puedo mostrar los nombres de las operaciones, pero sí, estas son operaciones reales y la comparación que vamos a ver del modelo contra lo real también son reales. O sea, han sido realmente son datos reales, ¿no? Y como se puede ver en todos los casos, el ratio de concentración del zinc tiene la misma forma en todos los casos, que es esta de aquí, ¿no? En el cual la cabeza está elevada a una potencia negativa y está multiplicado por una constante y el grado del concentrado. Y se le resta una constante. Ese es en 4 minas diferentes. Ahora estoy trabajando en una mina de zinc también y la forma de su ratio es así, tal cual. Tiene la misma forma. Y tiene un R cuadrado también más de 99%. Entonces, si este fuera 1, en un caso ideal, podría calcular directamente la recuperación, no necesitaría nada más, ¿no? Pero este cachito que le falta aquí son los factores que vamos a ver que también cómo se calculan más adelante, ¿no? ¿Alguien aquí trabaja, parte de John, quién más trabaja aquí en la planta polimetálica o ve minerales polimetálicos? ¿Tú también? Sí. Entonces, una vez que terminemos, hagan la prueba, de verdad. Hagan la prueba y sería interesante tal vez conversar más adelante si es que se mantiene esta forma de aquí, la forma de esta ecuación, ¿no? Yo creo que el ratio de concentración es algo que
muchas veces no le hemos dado importancia, ¿no? Pero, digamos, a veces echando mano de algo a lo que generalmente no se le da mucha bola, entre comillas, se pueden tener cosas interesantes. Sí, dime, John. De ahí, Más cabeza tiene menor ratio. claro, pues, mientras más cabeza, menor ratio. Si el ratio es más pequeño, ¿qué significa? Que necesitas menos alimento para producir concentrado. No, muchos platos no aplica, por ejemplo, en mi caso, más cabeza tengo más ratio, ¿no? O mejor cooperación. Ratio, dos son usados. Está bien, ojo, esto en aquí, porque hay, ojo, también hay que tener en cuenta, o sea, en el caso de minas subterráneas sobre todo, bueno, en este caso en particular, de la mina 1, aquí, esta planta recibe el alimento de dos minas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si es que recibiera mezclado, esto sería muy difícil de hacer. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen campañas. Es decir, durante 25 días tratan el mineral de una sola mina y 5 días tratan el mineral de la otra. O sea, las tienen bien separadas. Eso sí hay que tener en cuenta. Nosotros podemos hacer esto si es que tienes una sola mina que te alimenta. Y en el caso de un tajo abierto, una sola zona, digamos, ¿no? Porque si tienes una, no sé, mira, esta planta de aquí recibe mineral con cabeza de zinc de 5% y la otra mina tiene 0.9% de zinc y como 5 onzas de plata por tonelada. O sea, son zonas bien diferentes. Por eso, o sea, hay que también tener en cuenta eso, ¿no? Esto aplica muy bien cuando tienes una sola mina que te alimenta o una sola zona en caso que sea un tajo abierto, ¿no? Porque si no las condiciones serían muy variables, sería muy complicado hacerlo. En el caso de... No, de ahí todas las demás se alimentaban con una sola... O sea, tenían una sola fuente de alimentación, ¿no? Entonces no hubo problema. Aquí se hizo una diferenciación, pero de por sí la planta ya la hacía porque hacían campañas, ¿no? Entonces en el sistema de verdad era muy fácil ver cuándo trataban el mineral A y el B. Era bien sencillo, la verdad. Si el zinc bajaba de 3% ya era la otra operación, era bien marcado. Bien, en el material que les dieron hay un Excel, ¿cierto? Que es BBDD. Ábranlo, por favor. Me dicen si a alguien le falta tal vez el archivo. Como digo, estos datos son de SAP y son por guardias. Pero también si es que, bueno, de donde saqué estos datos no teníamos la facilidad de tener el Courier, pero esto podría perfectamente alimentarse. Una base de datos puede alimentarse perfectamente con el Courier. No hay ningún problema. Datos de Courier. Bueno, si está bien calibrado no va a haber problema, ¿no? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Robinson. ¿Tú eres, qué trabajas o dónde? Antamina, perfecto. Antamina flotan zinc también me parece, ¿no? Sí, 5 oro, ya. Y disculpa, ¿tu nombre es? Cerro Verde. Mucho gusto, Manuel. Bien. Sino que antes habíamos hecho una presentación y creo que ustedes dos todavía no habían llegado. Bueno, mucho gusto, bienvenidos. Bien, como les decía, esta base de datos es este punto de aquí. Es esta mina de aquí. Planta 1, mina 1. Esos son los datos. Estos son estos datos. El primero. Como saben, tengo cabeza de cobre, plomo, zinc, plata, la recuperación, el grado y el ratio, ¿no?
El ratio generalmente podemos obtenerlo a partir de un cálculo, ¿no? El alimento entre el peso del concentrado. Ese no es problema. Entonces vamos a ir paso a paso. Vamos a graficar el ratio de zinc contra la cabeza de zinc. Y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Vamos a hacerlo así. Una dispersión. Son 500 datos, ¿no? Como se puede ver. Vamos a acotarlo un poco para que se vea mejor. Vamos a acotarlo un poquito más para que se vea más claramente. ¿Todos han obtenido esa gráfica? Si alguien tiene algún problema, por favor dígamelo para acercarme a ayudar. Sí, a ver. No, es con un Excel, por ahora. Pero de ahí lo único que quiero que vean es el paso a paso, ¿no? Cómo hemos ido obteniendo el resultado. A ver, grafícalo. A ver, creo que para que se vean mejor los... No está tan claro, a ver, vamos a poner más claro los ejes. Bien. Sí. Parece que los datos fueran normales, ¿no? Pero en los yacimientos los datos no son nada normales. Entonces, ¿cuánto llegas a filtrar de datos? En el sentido de que si es una distribución normal, no tiene gran cantidad de población que no es consistente, ¿no? Dentro de una normalidad. En el caso de las leyes, como te digo, asumiendo que tengas una sola mina o una sola zona, en el caso de las leyes eso no se cumple tanto, o sea, la distribución no es normal. Es más bien una distribución más o menos así, como creo que es Fisher esto, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, como les digo, saber la procedencia del mineral. Es bien importante saber la procedencia del mineral. Obviamente, si ese día tuviste un apagón, o no sé, pues o se te malogró una bomba de un reactivo, no deberías considerar ese día. O sea, digamos, yo tenía conocimiento de lo que pasaba y sabía, digamos, los días que paraba la planta, cortaba, obviamente tenía un día tenía un resultado bastante distorsionado. No puedo considerar ese día. No puedo considerar el día que hacían el cambio de mineral hacia la otra mina. ¿Por qué? Porque ahí había una mezcla dentro. Entonces tampoco podía considerar ese día, ¿no? Claro, digamos, en Sarabia tenemos 4 o 5 palas, ¿no? Entonces, ya. La alimentación es completamente variada. Entonces, ¿cómo discriminas con qué información vas a trabajar? Puedes hacerlo en el mismo Minitab. Ahorita lo vamos a ver. Puedes hacerlo en el mismo Minitab o en el caso, como te digo, que
que tengas más o menos las nociones de que ese día ha pasado lo excepcional, puedes descartar ese día. Pero el Minitab lo puede hacer con un principio estadístico, ¿no? Estás hablando de la recuperación. No, yo, claro, de la recuperación. Donde ves que hay algo raro es en la recuperación normalmente, ¿no? Cuando hay una caída muy fea o una levantada, es algo raro ha pasado, ¿no? O se ha malogrado un equipo, ¿no? Que también puede pasar. ¿Todos han llegado a este punto? ¿Es una estrategia que tu base de datos esté ordenada? ¿O está ordenada así como si nuevamente por los datos? Yo he ordenado solamente en función a la cabeza de zinc. Todo es mejor. Ahora, si quieren ver la base de datos original, creo que la tengo por aquí en el... La puedo mostrar después si quieren, porque la tengo en mi laptop. O sea, era por Y... Sí, en el Minitab vamos a ver por qué lo he ordenado así. Sí, exactamente. ¿Esta información ya obtenida del Minitab? No, esa información es SAP. SAP, sí. SAP tal cual. ¿Bien? O sea, digamos, el SAP te lo pone con fecha, guardia u horas, pero bueno, eso no es relevante, ¿no? O sea, el día, la fecha, eso no es tan relevante. Entonces, ¿todos han llegado aquí, hasta este punto? Sí, dime. El archivo es este, ¿no? Ese, el de abajo, Sí, porque BBDD. son los mismos datos. BBDD. Entra a BBDD, a ver. ¿Qué contra qué has graficado? Pon acá. Esto es en el bulk. Tienes que ir al sync, miren qué pestaña estoy. Ah, ya. Ve al sync. Sí, a ver. Es una de mi base de datos. Ya. Cobre con ratio. Ahí está. Sí, claro. Es parecida a la Es parecido y del es zinc que acabo de tener. semejante, sí. También igual tal cual de la base. Ujú. Así más o menos tiene que manejarse la relación, ¿no? Más o menos. O sea, yo le he ordenado porque... Ahorita vamos a ver por qué lo he ordenado. Sino que quiero que todos lleguen al mismo resultado para caminar juntos, ¿no? Y si no... ¿Sí? ¿Tuvieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos han tenido el mismo resultado o...? Creo que sí. Ya. Bien. Lo que quiero es mostrarles cómo fue que yo obtuve el resultado paso a paso, ¿no? Lo primero que hice fue obtuve el ratio, lo grafiqué contra la ley de cabeza y un poco rudimentariamente lo que, antes de usar el Minitab, lo que hice fue esto, ¿no? Lo que normalmente hacemos, poner una línea de tendencia. Vamos a hincharlo un poco. Vamos a ponerla así. Vamos a cambiarlo. Entonces aquí nos va a arrojar una primera aproximación, una primera ecuación, ¿no? Como le dije, lo primero que hice fue meterlo a Excel y aproximarlo con la herramienta que me dan, ¿no? De colocar la ecuación del gráfico. Eso nos da una primera aproximación. De ahí vamos a ver en los demás elementos, plomo, bulk, ¿no? Que es una tendencia semejante, ¿no? No es igual, puede estar más... en este caso esta curva está como que bien echada, ¿no? No está tan acentuada la pendiente. Es importante también eso cuando tenemos varios minerales parecidos, o tal vez no tan parecidos. Dime. ¿Qué tipo de tendencia? Es potencial. Potencial, sí. Sí, dime, ¿qué te digo?
Ah, claro, discúlpame. Disculpen, creo que no les estaba tomando en cuenta. Ya. Entonces, vamos a poner acá, por ejemplo, dice. Este es binario. Vamos a ver esto. Ya. Es importante también ver qué tan inclinada o qué tan echada está la curva o la tendencia en este caso, ¿no? La dispersión, para saber qué tanto impacto tiene la cabeza en el ratio cuando comparamos dos minerales diferentes, ¿no? En la curva más echada, que está menos elevada, entre comillas, menos hacia arriba, ¿qué significa? Que en un rango, en un cambio, por ejemplo, vamos a poner de 4 a 5% de cabeza de zinc, va a haber una variación en el ratio, pero no va a ser tan grande, ¿no? En cambio, en este mineral, que puede ser de otra procedencia, sí tiene mucho más impacto. Eso es interesante comparar esas dos gráficas también. Que pueden ser minerales de valores muy parecidos, pero que a la hora de la hora se comportan muy diferente, ¿no? Es interesante hacer esa comparación. O zonas pueden ser, ¿no? En caso de un tajo abierto. Bien, entonces ahora vamos a abrir Minitab. Bien, entonces aquí la primera aproximación que tengo es que el ratio de concentración de zinc tiene una relación, está relacionado con la ley de cabeza de una manera potencial. Es decir, la cabeza de zinc elevada a una potencia me va a dar una primera aproximación al ratio de concentración. Entonces, ¿todos tienen y pudieron instalar el Minitab todos? ¿O alguien tuvo algún problema? ¿Ustedes los que llegaron al final o ya lo tenían instalado tal vez? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿No lo tienes instalado? A ver, por favor. Okay. Por ahí está, Minitab. Ya lo tienes tú. A ver. ¿Tú? ¿Pudiste instalarlo? Sí, sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, dime, ¿qué te digo? Una relación potencial y las otras. Si quieres, pruébalas. Pero eso es. Prueba. Sí, exactamente. Pruébalas si quieres. O sea, no, pero yo digo esta es la mejor. Por mayor R cuadrado. Claro, por el mayor R cuadrado. Pero también, ojo, no solamente te guíes del R cuadrado, es importante que siempre, en este caso sí, porque lo estás haciendo directamente en la gráfica, pero cuando tú estás haciendo un cálculo, por ejemplo en Minitab, y te salen dos R's cuadrados diferentes, siempre tienes que graficar. Yo siempre te recomiendo que grafiques. O sea, es importante el R cuadrado, pero desde mi punto de vista siempre debe ir con el gráfico. Acá en este caso cumple, ¿no? Pero cuando solo ves el número, a veces te puede engañar, ¿no? Entonces ten cuidado. Miguelón, dime. Para que salga similar al tuyo. Ya, a ver, vamos a hacer así. Vamos a cambiarlo, pero lo has puesto como líneas. Vamos a ponerlo así nomás. Ahí está. Vamos a ponerlo más de cerca. Aquí vamos a ponerlo desde 4, porque solamente para que se vea más cerca, ¿no? Aquí. 7 creo que es aquí, o 6. Ahí está. Y aquí le agregas la línea de tendencia. Línea de tendencia. Potencial, ¿no? Sí, tiene que ser potencial. Y para que se vea mejor, vamos a ponerle rojo. Yo le pongo rojo para que contraste, ¿no? Para que sea bien notorio. Y con línea continua. Ahí está. Y para crear la ecuación, acá. No, la ecuación está acá. El R cuadrado y la ecuación.
Ujú. ¿Todos tienen abierto el Minitab? ¿Sí ya? ¿Sí? ¿John también? ¿Sí? Ya. ¿Dónde está? Ya, ahí estás. ¿Están? ¿Sí? ¿Ya están? Ya, perfecto. Buenísimo. Entonces ahora seleccionamos todos los datos y los pegamos acá. Los pegamos en Minitab. Así tal cual, control C y control V. Los pegamos en la hoja de cálculo de Minitab. Entonces estamos aquí. ¿Alguien tuvo algún problema para pegar la base de datos? ¿Bien? Perfecto. Entonces ahora un primer ejercicio que nos facilita Minitab. ¿Dónde está esto? Code. Format column numérica. Bien, una primera opción que nos da Minitab aquí es hacer esto. En la parte stat vamos a regresión y ponemos best subsets. Esta herramienta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ahora primero obtener antes de la recuperación? Yo quiero obtener la ecuación del ratio, ¿cierto? Si yo tengo el ratio, tengo la inversa del ratio. Entonces, yo quiero obtener la ecuación del ratio. Entonces, voy a ir al ratio. Me dice responses. ¿Bien? ¿Está ahí? ¿Alguien? ¿Una duda? ¿Hasta aquí? Sí, claro. En el menú Stat, vamos al Regression. Regression en Best Subsets. Un clic ahí. Ya. Una vez aquí en esta ventana, en la parte de Response, vamos a poner de qué variable queremos obtener la ecuación. En nuestro caso, la recuperación todavía está medio lejos, tenemos que obtener primero el ratio, ¿no? Claro, la inversa del ratio que la obtengo a partir del ratio. Entonces, ponemos en response, ponemos ratio. Y free predictors, vamos a poner la cabeza de zinc, la cabeza de cobre, plomo, plata y el grado. Vamos a poner todos para saber qué combinación me va a dar una mejor aproximación al ratio de concentración de zinc. La recuperación no. Acuérdate que la recuperación es algo que yo quiero obtener. O sea, es una Y, entre comillas, es una incógnita que yo quiero obtener. La recuperación no.
O sea, puedes ponerla, pero vas a obtener una relación, pero al final no es el objetivo, ¿no? El objetivo más bien es al revés. Tú quieres obtener la recuperación a partir del ratio. Y le damos OK. Todos estamos aquí, hemos obtenido este menú. Vamos a ampliarlo esto para que se vea mejor. ¿Todos estamos aquí? ¿Alguien ha tenido algún problema? Sí, a ver, dime. Sale esto. Me fui aquí a estadística, regresión. Mejores subconjuntos.